Entender la iglesia es entender uno de los misterios más grandes. En la introducción, en la apertura y la ambientación que teníamos en este servicio, estábamos viendo esos misterios gloriosos de lo que es el universo. Todo lo que Dios creó es asombrosamente maravilloso. Usted mire el mundo telescópico, es decir, las galaxias, el universo, y es una creación perfecta, sincronizada, hermosa, majestuosa, inmedible, es algo maravilloso. Pero coja un microscopio y dedíquese a la vida microscópica y va a entender que es también un misterio y un universo y una profundidad que usted no se puede imaginar. Pero dentro de todo lo más maravilloso y el misterio más grande y la bendición más grande que Dios ha dado a toda la creación se llama Cristo y la obra de la cruz. Y con Cristo se desprende uno de los regalos más grandes y los misterios más grandes, que se llama la adopción de pecadores por un Dios santo. Y bajando un poco más, hay un misterio maravilloso y profundo que se llama Cristo y la iglesia. Y la iglesia como la unión o la congregación de esos adoptados por Dios en el diseño y en la consumación de la obra de Cristo. Entonces, estábamos viendo algunos puntos y en el primer punto veíamos en la siguiente diapositiva sobre qué es la iglesia y lo definíamos de acuerdo a Mateo 16, 18. Si lo podemos proyectar, por favor. Mateo 16, 18. Y decíamos que el Señor, cuando Él pregunta a sus discípulos quién es Él, Pedro recibe una revelación muy linda. Y el Señor le dice, en esa revelación de que Él es el Cristo, Él le dice, ok, tú recibiste una revelación de Dios de quién soy yo. Yo vengo a transformar esto acá y vengo a hacer algo nuevo. Y yo digo que tú eres Petro, Petros, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Petros y Petra son dos conceptos diferentes. Petros, el Señor le está diciendo, tú eres una piedra chiquita, tú eres un ladrillito. Sobre la Petra, que es el fundamento que tú acabas de recibir por revelación del Espíritu, que Cristo es el Hijo de Dios, el Salvador, sobre esa Petra voy a construir con Petros mi iglesia. Y esa es la asombrosa revelación que el Señor dice ahí y le da un atributo a la iglesia muy grande. Las puertas del Hades no van a prevalecer sobre esa edificación. Volviendo a la diapositiva, entonces, si contextualizamos un poquito o sintetizamos, pues vemos que la iglesia es el cuerpo gobernante puesto por Dios para cumplir su propósito en la tierra con la humanidad. Es un cuerpo gobernante, ¿ok? Pasando a la segunda diapositiva, contestamos otra pregunta. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Y llegamos a la conclusión que el Señor funda la iglesia con dos propósitos fundamentales. Uno, restaurar a esos hijos adoptivos. Es decir, traerlos al diseño original, traerlos a una restauración de mente, traerlos a un cambio de vida, traerlos a una cosmovisión diferente de la que traíamos naturalmente. Y número dos, una vez restaurados, nos capacita para ejercer ese llamado de gobierno, que es legítimo por medio de Jesucristo. ¿Por qué el gobierno de la iglesia es legítimo por medio de Jesucristo? Porque se requería que un humano viniera a hacer la redención de la humanidad. Un humano, completamente humano, debería tomar el juicio por el pecado de la humanidad y ese humano requería que fuera 100% divino para que pudiera hacer esa conexión con un Dios santo y una humanidad pecadora. Ese es el derecho legal que usted y yo tenemos. Cristo vino a representarnos como Dios 100% hombre para que usted tenga una legitimidad
espiritual, un reconocimiento espiritual. Los demonios, las potestades, los ángeles buenos, los ángeles malos, todo reconocen que usted es hijo de Dios, porque usted por la fe recibe esa bendición. La tierra responde. Si usted le habla a la tierra le va a responder. El universo responde porque el universo fue creado y fue sometido a la autoridad y al gobierno del ser humano. Entonces significa que cuando usted es restituido en la posición que Dios lo llamó, la tierra lo escucha y sabe que usted es hijo de Dios. ¿No le parece eso asombroso? Usted le puede hablar al clima, le puede hablar a las nubes. Si usted es de los que siembra las maticas y se le secan, comience a hablarle bien a la mata y no se autodiga yo soy un desastre para las matas, porque también eso se escucha hacia adentro. Pero usted y yo tenemos autoridad. Número 3, respondemos a la pregunta, ¿cómo somos restaurados como hijos de Dios? Y esa es la primera parte. Lo hemos hablado aquí muchas veces. Somos restaurados cuando por medio de la palabra entendemos el valor que tenemos. Soy imagen de Dios. Usted tiene un estatus por encima de cualquier animal, de cualquier ballena, de cualquier árbol, de cualquier astro, de cualquier cosa. Usted tiene algo muy diferente. Usted es imagen de Dios. Como tal, cuando usted entiende que es imagen de Dios, usted va a aprender a respetarse a sí mismo y va a aprender a respetar a los demás. Porque el otro es imagen de Dios y usted no puede tratar al otro como a usted le place. Usted reconoce una dignidad muy grande, primeramente en usted y en todos a su alrededor. Número 2, somos restaurados cuando entendemos nuestra identidad. ¿Cuál es la identidad que el Señor nos ha dado? Hijos de Dios. Entonces no solamente somos imagen de Dios, sino que como hijos de Dios tenemos autoridad y dominio. Si nosotros llegamos a alguna casa de ustedes que tengan hijos y su hijo abre la puerta y nos hace seguir, pues es como si usted estuviera ahí. Es como si usted estuviera invitándonos a entrar, porque su hijo representa la autoridad que usted tiene. Cuando usted habla en el nombre de Dios, usted está ejerciendo una autoridad, la autoridad que Dios le dio. Y número 3, cuando entendemos nuestro valor y nuestra identidad, empezamos a desarrollar, a descubrir, a caminar en el propósito. Vamos aquí a hablar de la misión del propósito de la iglesia, no el individual, aunque es el mismo, pero estoy hablando global como iglesia. La misión de la iglesia es predicar las buenas nuevas. ¿Qué es predicar las buenas nuevas? ¿Alguien recuerda qué empezó Juan el Bautista y qué empezó el Señor cuando comienzan a leer los evangelios? ¿Qué empezó a decirle a la gente? Arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos está al alcance de su mano. ¿Qué es la misión que usted y yo necesitamos hacer? Y no es exclusivo de un púlpito. No es exclusivo que a usted lo ordenen o le den un cargo en la iglesia o tenga un privilegio en la iglesia. Es algo que usted debe hablar a diestra y a siniestra en todo momento. Decirle a la gente, oye, lo que estás haciendo no está bien. Si tú sigues haciendo esto, vas a traer consecuencias sobre ti. Van a haber consecuencias si tú sigues pensando así, si tú sigues invirtiendo tu vida así, si tú sigues manejando tu vida de esta manera. Le puedes pedir ayuda a Dios. Dios te escucha. Dios te ayuda a cambiar lo que tú no has podido cambiar toda tu vida. Dios te perdona. Dios tiene la reconciliación abierta para que tú te acerques a Él. Eso es predicar las buenas nuevas. Y si usted se da cuenta, usted lo puede decir muy coloquialmente y no suena religioso, no suena evangélico y está haciendo esa misión. Usted a cualquier persona le puede decir. Usted ve a una madre maltratando al niño, usted le puede decir lo que tú estás haciendo está mal, vas a generar rebeldía en ese niño. Ese niño con unos años te va a levantar, se te va a venir como enemigo, se te va a ir a la casa, se te va a perder, se te va a, mejor dicho, volver un monstruo si tú lo sigues tratando así. Pídele a Dios que te ayude.
Pídele a Dios que te dé sabiduría para formar a tu hijo, porque Dios lo conoce a él, porque Él lo diseñó, porque Él te conoce a ti, porque Dios conoce tus circunstancias. Estamos predicando el Evangelio. Esa es la misión. ¿Qué daño hemos hecho con las iglesias cuando les decimos que el que predica es el que tiene la posibilidad de estar en un púlpito? No, señores. Todos podemos contribuir y sembrar la semilla del reino de los cielos en cualquier persona, en el que está en el bus, los que están peleando, en la señora de la caja, en la señora que le despacha el pan, en su jefe, en su compañero de trabajo. Usted lo puede hacer. Usted lo puede hacer. Se requiere entender que tenemos esa misión. Si usted y yo no entendemos la misión, nunca la vamos a hacer. Y la vamos a pensar que está delegada en otros. Y la visión de la iglesia es que a través de ese trabajo que todos hagamos, el tejido social comience a transformarse. Póngase a pensar que usted en un día, todo CDR, en un día le hablemos a una persona y sembremos una semillita. ¿Cuántas semillas de esas pueden llegar a dar un buen fruto? ¿Cuántas personas de esas pueden cambiar su conducta de esposos, de hijos, de padres, etcétera? ¿Cuántas personas pueden dejar de tomar la misma decisión errónea que están tomando? Y cómo una persona se puede empezar a inquietar y levantar una primera oración a Dios y decirle: esta persona me dejó una inquietud. Dios, de verdad, ayúdame, necesito ayuda con eso. El reino de los cielos está al alcance de la mano. Eso es lo que dice. El reino de los cielos se ha acercado. Y hay una traducción muy linda que me gusta, esa que dice: está a la mano. ¿Qué está a la mano suyo? Lo que no necesita ni moverse, porque lo alcanza, está tan cerca que usted lo alcanza con sus manos. Pasando a la siguiente, entonces necesitamos empezar a entender muchas cosas sobre la iglesia y hoy vamos a ver solo la primera. La naturaleza de la iglesia, entonces, primero, el fundamento es Cristo. La iglesia no es creada por seres humanos, no es creada por denominaciones, no es una institución terrenal, no es una empresa, no es una organización, no es una filantropía. La iglesia tiene un fundamento que se llama Jesucristo, el reconciliador entre Dios y los hombres. Ese es el fundamento. Es un fundamento sobrenatural, es un fundamento eterno, es un fundamento que prevalece sobre toda circunstancia y sobre toda autoridad. Número 2, la iglesia tiene poder. Y en el versículo 18, en la segunda parte, el Señor le dice: tú eres una piedra chiquita y sobre mí, que soy el fundamento, yo voy a construir una iglesia y la muerte no puede prevalecer sobre la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que si mira, vienen aquí anticristianos con ametralladoras y dicen: los que sean cristianos pónganse de pie, y esas sillas quedan vacías, no porque salieron corriendo, sino porque se pusieron todos en pie y nos matan a todos acá. La iglesia no se acabó ahí. La iglesia no se acaba. Y también es un mensaje personal. La iglesia no muere. La muerte no tiene dominio sobre usted. Dios tiene dominio sobre la muerte. ¿Qué quiere decir? Que usted no se va a morir en las vísperas. Que el diablo le puede tener mucha gana a usted. Que usted puede tener la enfermedad fatal, el accidente terrible, la circunstancia más brutal. Pero Dios tiene el control de su vida. La muerte no puede prevalecer sobre su vida. Y número 3, la iglesia tiene autoridad. Y si vamos al versículo 19 de Mateo 16, el Señor le dice a Petros, al ladrillito le dice: a ti te doy las llaves de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué es una llave? Autoridad. ¿Qué más es una llave? Confianza. ¿Qué es una llave? Una clave. ¿Qué es una llave? Un acceso o un cierre. ¿Qué es una llave? Una decisión. Con la llave yo prendo o apago, abro o cierro, saco o meto. Las llaves son autoridades. Entonces, profundicemos en el primer punto, y para profundizar en este, entonces nos vamos a Primera de Pedro,
en la siguiente diapositiva, Primera de Pedro, capítulo número 2. Escucha muy bien el contexto de Pedro. La primera epístola a Pedro fue escrita para la iglesia que fue perseguida, y si usted lee el primer capítulo, dice que para los expatriados en el Ponto, menciona diferentes territorios donde la iglesia fue desplazada y fue perseguida. En el primer capítulo, el apóstol le dice a la iglesia: Cristo sufrió, ustedes sufran, pero hay esperanza. No está perdido. No se sientan derrotados. Cuando tengan problemas, no se desanimen. Tienen una herencia grandísima. Tienen una promesa gloriosa. Si ustedes se mantienen firmes y no ceden en medio de la presión, del problema, de la circunstancia, del caos que están viviendo, va a haber un galardón. Porque Dios lo estableció así. Porque Cristo es nuestro ejemplo, que pasando la muerte resucitó y recibió corona de gloria. Si ustedes sufren, no porque sean masoquistas, sino si ustedes sufren por el testimonio de Cristo, van a ser también glorificados, van a ser exaltados, van a tener una bendición muy grande. Por eso, queridos, cada vez que usted tiene una prueba, desde que no sea generada por usted y su negligencia, esa prueba tiene una esperanza. Hay una coronación después de la prueba. Hay una gloria mayor después de la prueba. ¿Ok? Entonces, eso habla el primer capítulo, pero entrando ya sobre el tema del fundamento, el apóstol le habla a la iglesia: bueno, resistan, pero a su vez maduren. Y ese es el segundo punto. La iglesia no es inactiva, no es inerte. Cuando el Señor le dice que Él es Petra y que somos Petros, nos está diciendo somos unas piedras vivas, y más adelante lo vamos a ver. Entonces, ¿qué significa? Que en esa vida tiene que haber cambios por Dios. Tiene que haber cambios. Y si vemos el primer versículo del capítulo 2, nos está diciendo: no solo resistan, sino decidan cambiar. Cuando le dicen a usted deseche, le están diciendo: usted tiene la posibilidad de tirar algo. ¿Qué hay que desechar? La malicia. No seamos malaleches. En la iglesia no podemos ser malaleches. Yo no puedo estar pensando en tomarle la delantera, tomarle la ventaja o abusar de alguien de la iglesia. No puede existir eso. Ni dentro de la iglesia, y tampoco lo puedo pensar fuera de la iglesia. No podemos ser aviones, hacer negocios, hacer cosas sabiendo que le voy a hacer daño a otro. Todo engaño. ¿Qué es un engaño? Cuando usted aparenta una verdad, pero por dentro está el venenito de que usted se está buscando algo. Engañar es abusar de una confianza para usted robar un provecho. Entonces dice la Biblia: maduren dejando el engaño. Hipocresía. Hay que madurar y dejar de ser hipócritas. Me gusta la descomposición de esta palabra. Hipo significa por debajo y kratos significa poder o decisión. ¿Qué es ser hipócrita? Que yo muestro una faceta, pero por debajo estoy mostrando algo oculto, algo engañoso. El hipócrita muestra una fachada aparentemente amigable, pero está sintiendo algo diferente. Como hay que madurar, no podemos ser hipócritas. Tenemos que mostrar quiénes somos. Y si lo que tengo que mostrar está mal, tengo que tener el carácter de trabajar en eso y solucionarlo. Y si no me compete a mí o tengo algo contra alguien, debo tener el carácter de abordar a esa persona directamente y no falsificar un sentimiento que no es sincero. Las envidias.
¿Cuántas veces sonreímos cuando alguien dice una bendición y dice, este miserable y yo tanto que me he matado y no he podido conseguir eso? ¿Mm? Uy, qué buena suerte que se está en cambio siendo más llevado porque este llegó a la iglesia y en 3 meses, mire cómo Dios lo ha bendecido, yo llevo 10 años y sigo en la olleta, ¿sí? No podemos cargar con eso en una eclesía viva, en una construcción que Dios está haciendo. Y todas las detracciones. ¿Qué es una detracción? Cuando usted habla a espaldas de una persona. Cuando usted va y murmura y desacredita a una persona y deja el venenito allá y se lava las manos y después se pone la careta de la hipocresía y no es capaz de confrontar. Ser detractor es ser un rebelde que se opone a una idea o a una norma y quiere imponer la suya. Y como no se le da lugar a la suya, entonces comienza a regar venenito para destruir debajo de cuerda y dañar la reputación de las personas. Qué tremenda construcción la que necesitamos y qué exigencia la que Dios nos pide en el corazón. Tenemos que ser verídicos y tenemos que ser honestos. No podemos jugar a eso. Y usted está haciendo un gran instrumento, una gran grieta en medio de la construcción de una congregación si usted no desecha estos elementos muy específicos que la palabra está hablando y que nacen de un corazón que requiere una regeneración y un arrepentimiento. Una regeneración y un cambio de metanoia, un cambio en la forma de pensar y la perspectiva en que vivimos. Si vamos al versículo número 2, dice la palabra: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cómo logro un crecimiento? Lectura, meditación, estudio de la palabra de Dios. Usted no va a cambiar por venir a la iglesia. Perdóneme, usted no va a cambiar por venir a la iglesia. Usted cambia por encontrarse con Dios en la palabra. Usted cambia cada vez que recibe un rema, una revelación personal y específica de Dios para algo que usted no ha comprendido y que sigue esclavo de un mal patrón, de un patrón pecaminoso. Entonces necesitamos crecer alimentándonos. No pretenda hacer parte de la construcción de Dios si usted no tiene contacto con la palabra de Dios. Necesita alimentarse de la palabra de Dios. Número 4, la relación personal con Dios. Y vamos al versículo número 3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, y dice el cuarto, acercándoos a Él piedra viva. Mire, aquí es donde decimos que la iglesia no es algo inerte. Acercándoos a Él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Aquí sigue el mensaje. Usted va a recibir rechazo, usted va a recibir burla, usted va a recibir puertas cerradas, usted va a recibir rechazo por caminar en la verdad, porque no estamos en nuestro territorio, somos forasteros en esta tierra. Entonces el Señor les está otra vez dando una consolación y les dice: en todo momento no dejen de tener una relación con Dios. No pierdan ni un minuto de tener una relación con Dios. Acercándoos, les está diciendo, la iglesia se construye a través de miembros que viven en Dios, que caminan en Dios, que meditan en Dios, que hablan en Dios, que le preguntan a Dios, que resuelven sus problemas con Dios, que trabajan en su corazón con Dios, y no gente estacionaria que solo viene a la iglesia y escasamente se asoman por la iglesia. Entonces es una relación personal con Dios y un permanecer en Cristo lo que permite que usted sea una piedra viva, que usted reciba la misma naturaleza de Cristo. Cristo, la piedra desechada, Él murió,
Él fue sepultado, Él estuvo inerte, pero resucita y por eso es una piedra viva. Murió y resucitó. Si usted se alimenta de la palabra y usted mantiene una relación con Dios sincera, profunda y permanente, Él le transmite a usted esa naturaleza viva. Entonces usted ya no es inerte, usted ya no es una piedra muerta. Y me fascina esa ilustración que hace la palabra, porque es una contradicción de hablar de una piedra viva. Pero lamentablemente, si no tomamos una relación personal con Dios y no tomamos responsabilidad de madurar nuestro corazón, nuestros pensamientos, cambiar nuestra mentalidad y nuestra perspectiva de vida, usted puede estar en la iglesia como una piedra muerta. Usted no suma, sino resta. Usted no está contribuyendo a lo que viene en el punto número 6 y vamos al versículo 5. Y es permitir la obra del Espíritu Santo. Dice el versículo 5, vosotros también como piedras vivas, escuche muy bien, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. La iglesia no es estática, la iglesia tiene que crecer y evolucionar hasta que se conforme como una casa espiritual y sea un sacerdocio santo. Si usted se da cuenta, todos los términos no son naturales, por eso la iglesia no es una empresa. La iglesia es un ser sobrenatural, una creación sobrenatural. ¿Para qué una casa espiritual y un sacerdocio santo? Para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Si volvemos a la diapositiva, ahí vemos los elementos disgregados. Si usted resiste el rechazo y la prueba, si usted decide madurar, porque es una decisión, usted puede quedarse toda la vida inmaduro. Usted le pueden celebrar los cumpleaños todos los años, pero puede ser el mismo inmaduro internamente. Puede seguir viendo la vida con una mentalidad cerrada, una mentalidad inmadura. La maduración es una decisión. Si usted decide madurar y se alimenta de la palabra y alimenta una relación personal con Dios y no tiene estaciones de que estoy avivado, estoy apagado, estoy prendido, estoy deprimido, estoy con Dios, no estoy con Dios, sino una relación permanente, en su vida va usted a contribuir en una iglesia para que se conforme la casa espiritual. Entonces, la iglesia no es estas 5 paredes como dijo alguien. La iglesia es una casa espiritual. Usted y yo somos una casa espiritual. Así nos reunamos en el parque, nos reunamos en una cancha, nos reunamos en Zoom o nos reunamos acá, conformamos una casa espiritual. Y en esa casa se ejerce un sacerdocio santo. ¿Qué es un sacerdocio? Relación con Dios, intercesión delante de Dios, ofrendas y entrega a Dios, comunión con Dios, unidad con Dios, dirección con Dios. Entonces, el sacerdocio no queda exclusivo para los pastores, los curas, los sacerdotes, las monjas, sino que todos hacemos parte de un sacerdocio que ofrece sacrificios espirituales. Entonces ya no es el becerro, ya no es el ternero, ya no es el buey, sino obediencia, sujeción, sino servicio a Dios incondicional, sino amor al prójimo, sino entrega completa a la causa de Dios. ¿Qué sacrificios espirituales usted le entrega a Dios? Venir a la iglesia es un sacrificio espiritual. Para muchos es un recontrasacrificio espiritual. Salir de la cama un domingo temprano, tener que bañarse si se bañó. Pero venir acá puede ser un resacrificio. Pero le está entregando algo a Dios, le está entregando su vida. Sacrificios espirituales es un servicio. Gracias a Dios por David, por Aleja, por David. Fueron un instrumento que sirvieron hoy. Entregaron su vida, entregaron su don. Estuvieron ensayando, llegaron temprano, antes de que ustedes llegaran, ellos ya estaban acá ensayando, estaban orando, estaban ensayando, estaban trabajando, un sacrificio espiritual.
¿Qué es un sacrificio espiritual? Deje ese ídolo, deje esa obsesión, deje ese pensamiento testarudo, deje esa rebeldía, deje esa murmuración, deje ese chisme. Si usted vuelve al versículo primero, el mejor sacrificio espiritual que usted le puede entregar a Dios es un corazón que quiere madurar y que quiere cambiar, que usted no hace daño, ni es detractor, ni es hipócrita, ni es envidioso, ni es rencilloso, ni nada de eso. Es el mejor sacrificio espiritual. Pero también ese cofre es un sacrificio espiritual. Usted le está diciendo a Dios, Dios, de todo lo que tú me das, y me gusta como Nicolás ministra las ofrendas, es una retribución, no le estamos dando nada, le estamos devolviendo a Dios de lo mucho que Él nos da. ¿Para qué? Primeramente, más que para hacer la gran comisión, más eso es un cofre porque ahí está su vida, su tiempo, sus trasnochadas, sus levantadas. Usted está entregando también un sacrificio espiritual. Y si miran al lado del cofre, esa librita de pasta, ese atún, ese aceite, es un sacrificio espiritual. Usted está negándose. Usted va al mercado y dice, uy, no, qué abundancia tan grande de lo mucho que tú me das, voy a bendecir otra familia. Esos son los sacrificios espirituales. Y todo depende de Cristo. Todo en dependencia de Cristo. Entonces, querida iglesia, ser cristianos implica hacer parte de un cuerpo vivo donde usted es un ladrillito que Dios lo pone donde Dios le ha dicho, porque los ladrillitos no se ubican donde se les da la voluntad ubicarse. Por eso usted no se va de la iglesia, no cambia de iglesia como de camisa, no cambia de lugar porque se le antojó, porque estoy bravo, porque no me gusta, porque cantan duro, porque no cantan duro, porque no hacen lo que yo quiero, sino que usted debe ser un manso ladrillo vivo que le dice, Señor, ¿dónde me pones para que yo crezca, pero para que yo contribuya en una construcción grande que se llama iglesia? ¿Para qué? Para gobernar, para ejercer la autoridad, para hablar las buenas noticias, para cambiar la humanidad, para afectar los valores de una cultura, para detener los juicios de Dios. Si no hay una iglesia que intercede, que ora, que trabaja, que habla, que denuncia el pecado, que le dice a los demás, ojo, ojo con lo que está haciendo, pues van a haber juicios de Dios. Entonces el papel de la iglesia es muy importante y usted no puede estar ahí pasivo sin entender toda esta naturaleza. Pero usted no pretenda servir a Dios si vuelve y juega. Es un injurioso, mentiroso, hipócrita, si realmente usted no madura en su carácter. Y aquí les dejé los dos dibujitos, uno las uvitas y otro la pared. Escuche muy bien. Cuando el apóstol habla de construcción y piedras vivas, en la época no existía ladrillos Santa Fe. Todos los ladrillos son iguales y usted monta una pared re sencillo porque todos son iguales y este ladrillo lo pongo aquí o aquí, es igual que todos, ahí mete y hay casa. En la época era con canteros, no cantores como Alejita, sino canteros. Cada piedra tocaba buscar la piedra precisa para el espacio que tocaba llenar, y el constructor traía la piedra y a pesar de que se ajustaba levemente al espacio, tocaba darle cincel y martillo para quitarle las posibles aristicas que le sobraban hasta que quedaba una pared completamente plana, una curva, un arco, una figura, una decoración. ¿Quién eres tú? Tienes que dejarte procesar de Dios. Tienes que decirte, Señor, ubícame donde tengo que estar, no donde yo quiero. Señor, quítame las aristas. Vuelvo al versículo primero. Quítame la envidia, quítame la detracción, quítame todo esto, porque cuando me ponen ahí, yo lastimo a los demás. Porque yo no hago sumo en la construcción, porque estoy agrietado y me ponen peso y me abro, porque no doy la talla donde debo dar. Si usted se deja ubicar, si usted se deja ubicar donde es, va a haber una bendición muy grande. Versículo número
Si me regalas el versículo número 5, nuevamente. Esos sacrificios espirituales los podemos hacer solamente dependiendo de nuestro Señor Jesucristo. No es la autosuficiencia, queridos. Y por eso acá les insistimos, y por eso acá hacemos un proceso cuando una persona llega a la iglesia. Le decimos, no le decimos, ya, venga, listo, venga, sirva, no. Le decimos, ven, escucha, asiste unos días, mira, pregúntale al Señor, y si es de acá, vienes acá. ¿Qué hace uno pidiendo piedras que no son para acá, para esta construcción? Es un encarte porque no le encontramos lugar, ¿sí? No le vamos a encontrar lugar. Y si usted está en el lugar equivocado, usted no se va a hallar donde está. Y lo mejor es que si usted no se halla donde está, pregúntele, Señor, puedo estar como en la propaganda de la vivienda. Este no es mi lugar. O sea, no me siento que sea acá, Señor, muéstrame dónde debo estar para hacer mi mejor contribución en esa construcción que tú estás haciendo, en la forma específica que tú me estás dando. Que el Señor nos ayude, querida iglesia, y acá con Primera de Pedro terminamos esta parte que se llama el fundamento de la iglesia. Ese es el verdadero fundamento de la iglesia. Y con esto cerramos la grabación. Muchas gracias.